Muy buena tarde, compañeros del curso de comercialización y certificación. Un gusto saludarles. Vamos a iniciar con la cuarta clase del curso de comercialización. Bueno, como ya lo saben, mi nombre es Jorge Vidal. Estamos, como les dije, en la cuarta clase de comercialización. Esta es la cuarta semana. El código es FE007. El día de hoy, pues vamos a entrar a que conozcan los recursos de la implementación y operación ya del sistema de gestión ambiental. Esto es concerniente a lo mismo que vimos la semana pasada. O sea, hoy le vamos a dar continuidad a la restante clase del sistema de gestión ambiental. Entonces, ya dijimos la semana pasada que habían diferentes procesos necesarios para implementar el sistema de gestión ambiental. Dentro de ella, el liderazgo, compromiso, política ambiental, planificación e implementación y operación, ¿sí? Comunicación y verificación. La semana pasada, pues vimos lo que era liderazgo y compromiso, vimos política ambiental, planificación. Dentro de estas, hagamos un pequeño recordatorio. Liderazgo nos hablaba de los tipos de compromisos que debemos optar dentro del sistema de gestión ambiental, aceptar responsabilidades, definir responsabilidades dentro de la empresa, así como también crear un tipo de cadena de mando de quiénes llevan y qué compromisos llevan cada uno dentro de las empresas. Entonces ya después venimos y tratamos el tema de la política ambiental. Hablamos dentro de la política ambiental, hablamos también dentro de lo que es el marco legislativo de Guatemala, tocamos algunos puntos y así sucesivamente también vimos la parte de qué políticas hay dentro de, por ejemplo, protección de ambientes, eliminación de desechos sólidos y otras políticas que hay dentro de las cuales se pueden ya las antes mencionadas. También, ¿qué es la planificación? ¿A qué nos referimos con planificar? ¿A qué equivale la planificación? Cuando hablamos de la planificación, estamos hablando de la misión, las preguntas que tiene que responder la planificación para poder ser una planificación eficaz dentro de un proyecto que se esté realizando para poderlo certificar. De esta manera, pues ya el día de hoy vamos a entrar a la siguiente clase, que es la implementación y operación, que también es el qué hacer de la empresa. O sea, qué hace la empresa, cómo lo hace, cómo lo realiza, para qué lo realiza, con qué fin lo realiza. O sea, hay ciertas cosas que debemos de conocer. Entonces, implementación y operación, otra forma de decirlo es el qué hacer de la empresa. También vamos a ver la parte de la comunicación y la verificación dentro de la empresa. Habiendo dicho esto, pues vamos a hablar de la implementación y la operación. Pero, ¿qué es la implementación y la operación? ¿La implementación de qué y la operación de qué? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los recursos, las funciones, las responsabilidades y la autoridad. Vamos a hablar de la implementación, de cómo debe de funcionar la empresa, la implementación de qué recursos se van a trabajar. Cuando vamos a hablar de operación, vamos a hablar qué función desempeña cada uno de los trabajadores, a dónde debe estar, en qué parte de la empresa debe estar, cómo va a estar. Entonces, toda esa parte es dentro del momento de la creación de una empresa, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de responsabilidades, vamos a crear una escala de responsabilidades desde la alta dirección hasta la última persona, perdón. Perdón, disculpen. Desde la última persona, o sea, para decírselo así, desde el director de la empresa
hasta el que barre. Vamos a crear qué responsabilidades tiene cada uno. Por ejemplo, el director pues va a tener su responsabilidad supervisar a 3 subdirectores, ver que se estén haciendo. No quiere decir de que el subdirector no pueda pasar un control sobre la persona que barre. Claro que sí, él va a pasar un control sobre la persona que barre. Pero hay una cuestión, el director no va a venir y le va a llamar la atención a la persona que barre. No, para eso hay una cadena de mando, debe de haber una responsabilidad entre cada quien y eso entra dentro de las funciones de las personas y de los puestos que están dentro de la empresa. Así pues sucesivamente, esta persona pues va a venir y le va a decir al subdirector de desarrollo personal, por ejemplo, o al subdirector de recursos humanos, o le va a decir al subdirector de administrativo, le va a decir, mira, decirle al encargado de mantenimiento de la empresa que el conserje tal no hizo limpieza en tal y tal lugar y esta ya es la tercera vez que lo veo, necesito que le levanten un acta, por ejemplo. Entonces ya viene y este subdirector pues manda a llamar al encargado de esta área y le dice, mira, está pasando esto, tenemos un reporte de esto, necesito que corrijas lo que está pasando. Ahí es donde se crea esto de funciones y responsabilidades dentro de cada función y para eso es para tener una buena operación y dentro de esa buena operación es porque hicimos una buena implementación, tanto de recursos, funciones, responsabilidades, así como también de la autoridad que va a ir enlazada dentro de cada uno de estos. Para esto debemos de asegurar la disponibilidad de recursos, esenciales de establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión, porque por ejemplo les estoy hablando de una persona que barre, pero en el sistema de gestión nosotros como empresa no podemos crear una alta cantidad de desechos, por ejemplo. Entonces tenemos que saber que si tenemos sucios nuestros puestos de trabajo, estamos generando demasiada suciedad, dónde lo tenemos que reubicar, cómo lo tenemos que hacer. Todo esto es un mundo en el cual se debe de establecer esta parte. También vamos a hablar de uno por cada uno de estos. Por ejemplo, los recursos. La alta dirección deberá asegurarse de que se les suministren los recursos necesarios a quienes tengan responsabilidades en el sistema de gestión ambiental. Los recursos externos los pueden complementar con un proveedor externo. Por ejemplo, dígase de esta manera, bueno, a mí me van a llamar la atención. Yo soy el barrendero del área que el alto director o el director de la empresa vio. Ok. Me mandan a llamar, él dice, bueno, lleva 2 días de que eso está sucio y ¿por qué no lo hacen? Cuando me manda a llamar, yo tengo que tener una salida. O yo no lo hice o no están los recursos necesarios. Por ejemplo, no tengo un trapeador o no tengo una escoba, no tengo una pala, no tengo, o sea, pero yo ya tuve que haber tenido en mis manos de recibido para no llevar yo el regaño. Yo tengo que haber tenido en mis manos donde yo solicité de que se me diese tal recurso para poder llevar a cabo mi trabajo. Con eso, pues yo ya salvo mi pellejo, pero si no lo hice, ahí viene la regañada. Entonces, esto es parte del quehacer de una empresa. Así como te definen una responsabilidad, también tienen la obligatoriedad de proveerte un recurso. Por ejemplo, una persona que trabaja administrativamente en una empresa y es encargado de coordinar, velar, gestionar una coordinación interinstitucional, enviar reportes, enviar desarrollo de proyectos o de una empresa grande. Por ejemplo, yo estoy encargado de velar porque estén al día los químicos dentro de una bodega. Ok, yo lo puedo hacer, pero si a mí no me dan una computadora para tener un Excel en el cual está el programa enlazado directamente para llevar un registro que ya lo maneja la empresa, pero a mí se me daña mi computador,
yo lo reporto y la empresa a mí no me envía un computador para yo seguir llevando mi control, el negligente no soy yo, la negligente es la empresa. Esto incluye, por eso les puse ahí resaltado, recursos humanos y habilidades especiales, infraestructura de organización, recursos financieros y tecnológicos. Todo lo que voy tocando no es solo de llevarla, si van viendo, debe ir en congruencia con lo que está escrito. Entonces, de esta manera, yo como un recurso humano debo de tener habilidades especializadas en mi campo específico. Por ejemplo, si yo soy coordinador municipal de cierta empresa o coordinador regional que tengo a mi cargo 2, 3 o 4 departamentos en la República, yo debo de coordinar de que haya en la bodega donde a mí se me especifica que debe de haber cierta cantidad mínima de producto. Entonces, si yo salgo al país y los bodegueros no llevan ese control, aparte de que yo puedo llamar la atención a los bodegueros, a mí me van a llamar la atención mis jefes. Pero si yo no tengo un control de cómo llevar, o sea, ahí es donde vamos viendo de que se debe de dar el recurso. Ejemplo simple, lo que les dije del barrendero. Si el barrendero tiene cómo demostrar que él ya solicitó, por ejemplo, una escoba, porque es un pasillo que no está barrido, no se va a ir a quitar la camisa y va a barrer con la camisa, o va a pasar la camisa para que esté limpio. Si él tiene cómo sustentarle al jefe de personal de que él a su encargado ya le había solicitado esa escoba y no se la dio, el que va a llevar la regañada no va a ser el barrendero de esa sección, va a ser el jefe del barrendero. ¿Por qué? Por no proveer. Y así sucesivamente, si el jefe de esta persona tiene en su poder el requerimiento a bodega o a almacén de que pidió eso, el regaño va para bodega y almacén. Y así sucesivamente, el de bodega y almacén no lo tiene, va hacia arriba. O sea, el problema no se va a quedar, pero ahí es donde viene cómo sepamos manejar y es lo que estábamos hablando, las responsabilidades, el mando, todo lo que tenga que ver de esta forma para que se trabaje de una manera ordenada en los campos de recursos humanos, infraestructura de organización y tanto así también recursos financieros. Cuando hablamos de la otra parte que es la competencia, vamos a hablar de que una organización y cualquier sistema de gestión está constituida por los recursos humanos que posee. Por ello resulta vital importancia la formación, la implicación en alcanzar metas propuestas. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de la formación. ¿La formación de qué? De el recurso humano que tenemos dentro de la empresa. Debemos de tener empresas especializadas con personal especializado en cada una de las áreas que se tienen establecidas. Por ejemplo, el que es barrendero, por ejemplo, ¿qué tipo de capacitación se le puede dar a una persona que es encargada de servicios domésticos dentro de una empresa? Ah, bueno, ok, ¿cómo manejar los desechos? Por ejemplo, hay desechos que ellos van a extraer de las oficinas. Deben de tener protección, con esto que está pasando por ejemplo, viene una pandemia de COVID-19. Ahora se resulta una enfermedad de la viruela del mono. O sea, estas personas deben de tener protección, pero deben de saber manipular. ¿Por qué? Porque en cada una de las oficinas que ellos están realizando limpieza, hay residuos de estas personas. Por ejemplo, hay saliva de cuando hablan, hay sudoración, entonces hay esporas, hay diferentes cosas. O sea, una persona que se encarga de limpieza no es una persona que así nomás, solo a lo rústico va a ir a una oficina. No, debe de estar una persona preparada, debe de saber qué es lo que tiene que hacer. No va a venir, se va a quitar un guante y va a pasar la mano y se va a llevar de ahí a limpiarse los ojos. No, o sea, debe de ser preparada en ese sistema. Así como les estoy hablando de una persona de la menor jerarquía dentro de una empresa, así también van a ver
competencias específicas dentro de cada uno de los escalones dentro de la empresa. Y así, pues va a haber una competencia profesional de todo el personal integrante de la organización. Cuando hablamos de competencia profesional, estamos hablando de realizar bien nuestro trabajo, estamos hablando de elaborar bien nuestro esquema de trabajo, conociendo las habilidades y las aptitudes de cada uno. Por eso al momento de que se realiza una contratación y hay una oferta de trabajo, hay ciertos lineamientos que se piden. Por ejemplo, si va a ser alguien del área administrativa, se va a pedir que maneje Excel, que sepa de computadoras, que sepa leer y escribir, y así sucesivamente van a ser las competencias específicas que hay dentro de cada una de las etapas dentro de la empresa. Así también es para obtener una certificación. Me recuerdo que esto lo di el semestre pasado en administración de empresas, por ello lo tengo un poco fresco. Entonces, todo esto va a ser relativo a lo que se necesite dentro de la competencia específica de cada uno de los puestos establecidos dentro de la empresa. Así va a ser las competencias que debe de tener el personal que va a ocupar ese puesto. Todo esto, ¿qué es entonces la competencia? Van a determinar y evaluar los impactos ambientales o requeridos, legales y otros. Cuando ya hablamos, hace un momento les puse como ejemplo la parte administrativa, o sea, la parte dentro de la empresa, pero cuando vamos a hablar de la competencia como tal, como empresa, tenemos que hablar de cómo nosotros vamos a desarrollar el proyecto como empresa y vamos a determinar y vamos a evaluar los impactos ambientales o los requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo, nosotros como empresa debemos de tener personal capacitado e idóneo que sepan evaluar impactos ambientales, posibles impactos ambientales que tengamos por la operación de nuestra empresa, contribuir al logro de objetivos ambientales. Por ejemplo, nuestro personal debe de saber que a mejor utilización de nuestros recursos va a haber un mejor objetivo ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Porque nosotros estamos bajando la cantidad de daño ambiental con el hecho de no generar residuos de nuestra fuente primaria de producción. También vamos a hablar de responder a situaciones de emergencia. Por ejemplo, tuvimos un derrame de cloro. Un ejemplo, bueno, a un trabajador se le cayó un barril de cloro. Esto va a ir a caer a una cañería o el olor, si la habitación o la bodega donde se cayó no tiene una salida, va a generar una contaminación de olor para las personas que trabajan ahí. Entonces debe de saberse cómo responder ante una emergencia como tal. Por ejemplo, si se rompe la banda de una industria, la banda transportadora, debe de haber una remachadora, debe haber personal específico para la reparación y así sucesivamente. Se pueden imaginar un montón de competencias que deben de haber dentro de ella. Llevar a cabo auditorías internas que se llevan para el cumplimiento. O sea, cuando hablamos de una auditoría interna es la evaluación por parte de la misma empresa, no constituye, si ustedes no la realizan, al momento de que venga la empresa que los va a certificar, ve qué es lo que han hecho. Si ustedes no tienen auditoría interna, automáticamente la certificadora les va a decir poner auditoría interna. ¿De qué se encarga la auditoría interna? De evaluar cada uno de los procesos de producción, tanto administrativamente como de producción misma, o sea, de personal dentro de la producción, también en el área administrativa como también en el área gerencial, de que todos los procesos se den como está normado. Entonces, para hablar así, vamos a hablar
de esto, que todos vamos a estar dentro de los recursos humanos también. ¿Qué son los recursos? Pues los recursos pueden ser variables, pueden ser recurso humano, recurso de infraestructura, de tecnología, económico, así como también los recursos naturales. Eso es un recurso que a mí como empresa me sirve. Dentro de mi empresa, por ejemplo, si yo tengo una empresa encargada, un call center, por ejemplo, si yo tengo una empresa de atender y recibir llamadas para otra empresa, así como lo tiene Tigo, por ejemplo, en su call center asterisco 611, ellos tienen un mundo de gente, pero es una empresa tecnológica. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a ocupar, si se dan cuenta, todo este sector. Van a ocupar recurso humano, infraestructura, tecnología y recurso económico. Tal vez no van a ocupar en gran medida el recurso natural, pero sí van a ocupar todos los demás. Cuando hablamos de recurso natural, vamos a estar hablando de los recursos para empresas que son agroindustriales, por ejemplo, procesamiento de alimentos, procesamiento de X, Y producto para alimentación de animales, para alimentación de seres humanos y sucesivamente cualquier otro tipo de producto, ya sea que se utilice en la agricultura o que se utilice en la producción pecuaria. Ahí ya entramos a la parte de recursos naturales. Pero cuando hablamos de una empresa, como lo decía, de una empresa de call center, vamos a estar hablando que también se tiene que certificar en cierto momento con algunas estrategias. ¿Por qué? Porque no debe de contaminar. A mayor uso de papel, hay un más alto grado de contaminación. Uso de, por ejemplo, todas estas empresas, lo que le llamo de call center, estas empresas lo que ocupan son equipos tecnológicos, como lo ven ahí en esa figurita. O sea, lo que van a ocupar son programas, lo único que van a hacer es escribir las recomendaciones. Estas recomendaciones se las envían al encargado de esta área, él de esta área ve qué es lo que le pidieron y de qué manera lo pidieron y lo traslada a otra sección y así sucesivamente. Pero entonces ahí, ¿quiénes son los recursos? El recurso es la tecnología. ¿Cuál es la tecnología? La computadora que tenemos enfrente de nosotros, el internet que tenemos, el sistema de programación que tenemos. También tenemos la economía, porque si no damos un buen servicio no nos van a pagar. Pero el recurso más importante en toda empresa, es algo que no está ahí, que en toda empresa siempre va a ser el recurso humano. El recurso humano es el principal recurso que se debe de cuidar, se debe de atender y se debe de capacitar para que tengamos un óptimo desempeño, perdón, no una óptima, un óptimo desempeño como empresa de producción de X o Y producto. El personal y el recurso humano es el más difícil de trabajar también, pero es el principal. Habiendo dicho esto, cuando hablamos de funciones, vamos a hablar un poco de, yo creo que acá hay algunos que ya recibieron cursos conmigo, me han escrito. Se los decía, en administración de empresas, Henry Fayol en 1916 dijo, en la teoría clásica de la administración se resalta por el énfasis de la estructura y en las funciones que debe de tener una organización para lograr eficiencia. Una organización funciona de forma correcta cuando existe una sincronía en los elementos divididos en 6 áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que dijo Henry Fayol, estamos hablando de que este es uno de los más grandes pensadores en la administración de empresas, ¿sí? Él es el padre junto con el otro compañero de él, pero ya de este lado de América, porque él es inglés. Ellos son los padres de la administración como tal hoy en día. Entonces, en el neoclasicismo de la administración, él nos decía esto: una organización funciona de forma correcta cuando existe sincronía en los elementos divididos en 6 áreas. Estas áreas son funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras,
Ya vamos a ver las otras tres, pero si no hay una sincronía, si la empresa no trabaja como un reloj suizo que cada engranaje encaje con el otro, una parte la vamos a realizar de las funciones técnicas, por ejemplo, las funciones empresariales que están directamente ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa. Estos son aquellos que se encargan de realizar los bienes o servicios, debe de tener esa parte. Las funciones comerciales son aquellos que se encargan eficientemente de comprar o vender un bien, por ejemplo, las personas que van a adquirir la materia prima para elaborar el bien o servicio que la empresa va a vender. Si esta persona que es el de funciones comerciales, no adquiere una buena materia prima, se paseó en la parte técnica, porque la parte técnica no va a poder elaborar de una manera eficiente el bien o servicio. Las funciones financieras, el de funciones comerciales va y hace un trato, por ejemplo, de adquirir una tonelada de plástico, por ejemplo, de peles de plástico, a un X precio, pero tiene que ser comprada antes de tal hora porque el depósito y la transferencia se tarda tanto tiempo en China, por ejemplo. Bueno, entonces, si el de financiero no hace ese traslado de fondos, el comercial no va a poder y por ende el comercial va a trampar a la parte técnica. Por eso es que les ponía ahí, las funciones financieras implican la búsqueda del manejo de capital, donde el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla la economía de la empresa. Esta persona debe de saber de qué debe de tener el recurso disponible para que la empresa se mantenga en un constante movimiento. ¿Esto qué significa? Debe de tener en mente compra administrativa, debe de tener en cuenta que va a haber todo un mundo de personas trabajando a las cuales hay que pagarles sueldo normal, horas extras, X, Y, todo eso él lo debe de tener en cuenta. Debe de consolidar sus libros, debe de estar al día con las... O sea, esa persona es una de las más importantes dentro de cualquier empresa. También vamos a hablar de funciones de seguridad. Son las que proveen el bienestar de las personas que elaboran dentro de dicha empresa. Cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando solo de las personas que van a cuidar la entrada, del policía que va a cuidar la entrada. No, vamos a hablar de que las personas deben de recibir capacitaciones específicas sobre la seguridad. No bromear con los lapiceros que van a apoyarle la costilla con un lapicero a otro compañero, porque en una de esas el otro es nervioso, van a incrustar el lapicero dentro de la otra persona, va a causar un daño. O sea, todas esas funciones de seguridad las deben de tener en cuenta y para cada una de esas áreas se debe de dar una capacitación específica dentro de la empresa. Cuando hablamos de funciones contables, estamos hablando de la persona que le va a contar las costillas a todos y cada uno, incluso hasta ellos mismos se tienen que contar. Dentro de esto, pues se enfocan en todo lo que tiene que ver con los costos, inventarios, registros, balances, estadísticas empresariales, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, una tonelada de pellet plástico me produce a mí durante 10 días 1000 envases. Entonces yo tengo que llevar una contabilidad de que se estén produciendo los 1000 envases. Si me están saliendo 1010, pues qué bueno, tenemos 10. Eso significa que aumentamos en la administración de personal, hubo un cuadro aquí, esto trajo este. Entonces, ahí ya se hacen las estadísticas empresariales. El haber hecho esto nos produjo esto. Entonces, ya esta persona es la encargada de trasladarle a la alta dirección. Mire, cuando usted motiva al personal pagándole a tanto las horas extras, se ha visto que tenemos un incremento de, habiendo hecho esto, tuvimos un incremento de 15 botellas, por decir así, de 15 botellas en el turno que desquitó una hora más. Y a usted le costó, por ejemplo, lo de 5 botellas, le quedaron 10 de ganancias. Eso ya es una estadística.
Y eso significa, y es con el mismo material, eso significa que generó tanto de ganancia. Funciones administrativas, que sería la última, es la que se encarga de regular, integrar, controlar las 5 funciones anteriores. Cuando hablamos del área administrativa, que yo se las he mencionado, esta es el área donde va a pasar todo y es la persona que va a supervisar todo, que va a tener el mando de todo y, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de una junta directiva, por ejemplo, o de un director dentro de una empresa. Esta persona es el eje o la cabeza administrativa y este va a dividir en diversas ramas su empresa o la empresa que tiene a su cargo para llevar un control específico dentro de cada una de las secciones de su empresa. Las responsabilidades, como se los venía diciendo, son, como su nombre lo indica, pues los compromisos, obligaciones a las que deben de dar respuesta de acuerdo a la función y el cargo que ocupan dentro de una empresa, marcando hábitos en los cuales el responsable debe tomar decisiones para generar las acciones necesarias para tener resultados del trabajo que den en tiempo, forma y establecidas de acuerdo a las funciones. Lo que les decía, bueno, mi responsabilidad me dice a mí de que yo solo debo de observar de que esté todo bien. Y después, pues si yo soy el jefe de la empresa, vengo y llamo a mis subdirectores y le digo, mira, subdirector de mantenimiento de las instalaciones, hay personal tuyo que no está trabajando, tal y tal cosa está pasando. Y entonces ya venimos y pues viene y se va de una vez con el personal a cargo de eso y les dicen, miren muchachos, no están haciendo bien las cosas. Entonces, de ahí es lo que estábamos hablando. Tiene que saber que si ya pidió o no pidió esa escoba o ese trapeador. Y si no se lo dieron, pues entonces tiene que empezarse a jalar la cadenita. El otro de bodega, bueno, yo pasé mi requerimiento a financiero no autorizado, por ello compras no me lo ha dado. Entonces, automáticamente, esa cadenita de estira y encoge de responsabilidad va a determinar que la responsabilidad de que ese lugar no está limpio, por ejemplo, dentro de la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen sucia un área de una empresa que está certificada, pueden ser sancionados. Pueden tener un previo antes de tener la certificación, pero el por qué se obtiene de esa parte, de obtener quién tiene la responsabilidad y de qué cosas tienen responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hay que diferenciar una parte de lo que es el liderazgo a ser un jefe, ¿sí? Por ejemplo, es la capacidad de un líder de poder influenciar en su equipo de trabajo y lograr en ellos desarrollen voluntariamente sus labores. Cuando hablamos de autoridad, no hablamos de imposición, no hablamos de un mando, de un todo absoluto. O sea, vos haces esto, tenés que hacer esto, si no lo haces no te vas. No, hagamos, realicemos. Si se han dado cuenta, yo por lo regular, a mí no me gusta decir, yo soy ingeniero agrónomo. No, mi nombre es Jorge Vidal. Les digo compañeros, ¿por qué? Porque el hecho de que yo vaya 10, 12 años adelante de ustedes y que ya haya tenido una educación no me hace más que ustedes. Me hace saber más, conocer más y por ende instruir de mejor manera un trabajo o ordenar de mejor manera un trabajo, pero no es lo mismo ser un líder a ser un jefe. Por eso les puse esa pequeña imagen ahí. Un jefe es solo el que dice manda, hagan, elaboren, realicen, pero un líder siempre va a decir hagamos, veamos, arreglemos, mejoremos, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. Ustedes se los digo, ¿por qué? Porque ustedes van a ser futuros profesionales dentro del ámbito. Dentro del ámbito uno se llega a topar con muchas veces y la mayor parte de veces dentro de nuestra jerga chapina con jefes. Y jefes que de verdad son un caso. Ahora, dentro de todo esto, debemos de saber que la autoridad debe de estar basada siempre
bajo los parámetros de la misión y la visión que se le han señalado a la autoridad, y el liderazgo no se impone, este se debe de ganar. Por ejemplo, yo puedo en una empresa decir, bueno, jóvenes, vamos a elaborar un 10% más, compañeros, porque la semana pasada pues tuvimos un bajón o no se produjo de tal manera, aprovechando que esta vez ya tenemos el equipo completo, la semana pasada habían 2 menos, pues entonces tratemos de compensarlo. O sea, es dependiendo cómo manejemos el liderazgo. Tenemos que ganarnos ese liderazgo, tenemos que saber cómo se implementa el liderazgo, ¿sí? Entonces, ya vamos llegando a la quinta de la sexta parte, que ya es la comunicación. Estas últimas dos, pues ya son más pequeñas. La comunicación, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes en el sistema de gestión ambiental. ¿Qué se va a comunicar? ¿Cuándo se va a comunicar? ¿Con quién va a comunicar? ¿Y cómo comunicarse? ¿Qué se va a comunicar? ¿De qué forma? Porque recordemos que si solo lo hacemos verbalmente, lo que dijo Juan lo escuchó Pedro, pero si Mengano no estaba, ya se tiene que basar en lo que Pedro le diga, que no va a ser igual a lo que Juan dijo. Entonces va a haber un teléfono descompuesto. ¿Cuándo se va a comunicar? ¿De qué forma se debe comunicar y cómo comunicarse? Entonces, esta parte es muy, muy esencial, ¿sí? Y tenemos que responder esas 4 preguntas. La verificación y el seguimiento, pues nos dice que la organización debe de establecer, implementar o mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y así medir de forma regular la característica fundamental de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Si nosotros no hacemos un completo seguimiento, o sea, dentro de la verificación podemos hallar 2 cosas, el seguimiento y la medición. El seguimiento nos va a decir cómo se están realizando las cosas, pero la medición nos va a decir en qué momento se falló o en qué momento se hizo bien. Con esto, pues también vamos a meter la parte de lo que son los controles y registros para llevar una verificación. Aquí es donde ya empezamos a hacer un cronograma similar a una organización, un cronograma de trabajo, en donde la organización debe de mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos en un sistema de gestión ambiental de esta norma internacional para demostrar resultados logrados. Por ejemplo, se ingresó una tonelada, entonces nosotros tenemos que tener en un registro cuándo ingresó, cuánto se está utilizando diario, cuánto se está generando diario, cuánto tenemos de rechazo diario. Y así pues vamos a tener también la revisión por parte de la dirección. Todo lo que se realiza en la empresa, la dirección lo va a ver. También lo va a ver el área, como les decía, de la auditoría interna. Entonces, de esta manera, no solo van a tener una auditoría, sino que podemos tener 2 auditorías. La auditoría normal que se va a contratar dentro de la empresa para que se realicen bien los procesos, como también una revisión por parte de la dirección. Esta debe de revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, ver qué intervalos han planificado para asegurarse su conveniencia y su adecuado y eficaz, y así continuar de una manera especial y oportuna, brindando un servicio, bien o servicio, ¿sí? A los demás. O sea, debemos de ver que se estén viendo y que se estén haciendo bien las cosas. Estas revisiones deben de incluir una evaluación de oportunidades para mejorar y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo política ambiental y los objetivos y metas ambientales. En dado caso, yo considero como persona de que estamos bien, podemos relajarnos un poco, pero no llegar a contaminar. Entonces, ahí es donde implica, bueno, si nos relajamos un poco, podemos ahorrar 200 quetzales, por ejemplo. Esos 200 quetzales por día ya implica que al final del mes, pues ya tenemos 6,000 quetzales. La empresa ganó 6,000 pesos. Eso quiere decir que yo como dueño, pues me estoy ganando 6,000 quetzales más. Eso significa, pero
no estoy pasando el margen de daños. Cuando hablamos del control de documentos, vamos a hablar de que hay documentos que son requeridos en el sistema de gestión ambiental y esta norma internacional se debe de controlar los registros. Debemos de saber cuánto se está produciendo, cómo se está produciendo, por qué se está produciendo. Todo esto debe de quedar guardado en registros. ¿Qué forma se está produciendo? ¿Qué insumos se están utilizando y si estos tienen una trazabilidad para saber de dónde vino? Toda esa parte debe de estar documentado. Si nuestros vendedores son certificados, si nuestros vendedores saben de dónde están o si están comprando de una manera ilegal, o sea, nosotros tenemos que saber todo esto y esto va a estar respaldado mediante facturas, mediante otro tipo de formas de qué documentos vamos a utilizar. Voy a ponerles un pequeño video, no es muy grande, espero que lo puedan. Bienvenidos al curso virtual ELTI, Gestión de la Información Documentada. El objetivo de la gestión de la información es la creación, control e integridad de la información de una organización, lo cual hace posible la eficiencia, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos y la continuidad de la organización. La gestión de la información inicia con el ciclo documental, en el cual un equipo de trabajo define los criterios de creación y control de los documentos, según las necesidades de los procesos y recursos de la organización. Para planificar la estructura documental, se debe identificar la información y los tipos de documentos requeridos, así como el medio de soporte que los contiene, bien sea físico o digital. Son muchos los beneficios de documentar. Sin embargo, se destacan 7 razones principales. Para la elaboración de la documentación se debe atender a los principios de homogeneidad, extensión, consenso y equilibrio. La elaboración de un documento inicia desde la identificación de la necesidad de su creación, su aprobación, uso y termina la definición de los criterios de disponibilidad y control del mismo. Los documentos pueden elaborarse bajo varias metodologías, como pueden ser cursogramas, flujogramas, pictogramas, entre otros. No importa la forma en que se documente, siempre y cuando se logre el objetivo deseado. Los documentos que describen el desarrollo de actividades deben responder a las preguntas de ¿qué se hace? ¿Por qué lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, en el caso del documento que describe el procedimiento para la realización de auditorías internas, tenemos la elaboración de la documentación no debería ser un fin, sino debería ser una actividad que aporte valor al sistema de gestión de calidad. Desde los requisitos ISO 9001, el control de la información debe garantizar 9 condiciones: identificación, almacenamiento, preservación, acceso, recuperación, distribución, retención, disposición y control de cambios. Estos 9 criterios se pueden definir en un procedimiento que especifique cada etapa. Y realizar el control global a través de matrices físicas o digitales que consoliden la totalidad de la información. La ISO 9001 establece que las organizaciones deben mantener la información documentada relativa a
el alcance del sistema, la operación de los procesos, la política y objetivos de la calidad, la requerida para la eficacia del sistema, el control de la producción y provisión del servicio. Además, la ISO 9001 establece que la organización debe conservar información documentada para demostrar evidencia de la conformidad de su sistema de gestión. La información documentada debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. La información documentada de origen externo que la organización determine como necesaria se debe identificar y controlar según sea apropiado. Finalmente, es importante resaltar que la documentación juega un papel básico en las auditorías. En ella se encuentran los criterios para llevar a cabo su ejecución y las evidencias para la demostración de la conformidad y mejora del sistema de gestión. Tenga presente una frase que dice mucho. Formación virtual, el TIC. Gestión de la información documentada. Habiendo dicho eso, no me queda ¿por qué agregué un sistema de gestión documentado de la ISO 9001? Recordemos el pictograma que les enseñé. La única certificable es ISO 14001 en sistema de gestión ambiental, pero se agarra de ISO 9001 para el sistema de información documentada. O sea, dentro de ISO 14001 se extrae lo que ISO 9001 pide. Una compañía que esté certificada con 9001 quiere decir que tiene una información documentada buena, pero dentro de la ISO 14001, que es muchísimo más grande, está introducida ISO 9001 y eso va a responder al por qué esto. Habiendo dicho esto, compañeros, pueden volver a ver, si tienen alguna duda sobre el video, pueden volverlo a ver dentro de más o menos unas 2 semanas de que lo suban por parte de la universidad a la plataforma que ustedes ya habitualmente están acostumbrados a manejar. Habiendo dicho esto, compañeros, pues pueden continuar a su siguiente curso. Muchas gracias, Dios les bendiga. Éxitos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes.